Hueso escafoide del tarso. El escafoide tarsiano es uno de los 26 huesos que forma parte del pie. Tiene gran importancia en la biomecánica de la marcha humana. El escafoide del tarso, también llamado hueso navicular, está ubicado en la parte interna de los pies, en la segunda fila del tarso, y se encuentra formado por diferentes caras posterior y anterior, y por dos bordes, donde se conectan o otros tejidos fibrosos. Fracturas del escafoide del tarso. La fractura del escafoide es muy frecuente, que pasa desapercibida, cuando ésta no se ha producido por una caída o accidente, y pasa porque empieza a manifestarse con dolor en el pie, pero que se debe debido que el paciente por el dolor cesa o disminuye su actividad, es decir, deja de caminar o camina mucho menos. En esta fase normalmente no existe una fractura, sino que lo que existe es una edema del hueso escafoide, producto de la estructura interna del hueso, la que denominamos hueso esponjoso. Este hueso esponjoso está formado por trabéculas óseas que se rompen y se inflaman, lo que produce el dolor inicial. Si este edema no se diagnostica, que es lo más frecuente, el hueso sigue sufriendo y termina fracturándose, lo que se llama por una fractura por estrés escafoides tarsiano. Fractura del escafoide del tarso. La patología que comúnmente alteran las funciones del hueso escafoide son fracturas de estrés, esguince, enfermedad del Kohler y la enfermedad del Müller-Wieser. Todos estos problemas ocasionan un dolor intenso, incapacidad funcional y además pueden estar acompañados de deformidades. Las fracturas por estrés de este hueso se descubrieron inicialmente en galgos de carreras. No fue hasta los años 80 cuando empezaron a publicarse casos de corredores y otros deportistas que sufrieron la fractura. Se produce habitualmente lentamente, dando síntomas leves que no impiden continuar con la actividad. El paciente acaba la sesión con el dolor en el tobillo y pie, sin traumatismo reconocido, incluso con cojera, pero tras un breve periodo de descanso, retoma la actividad. Es habitual no pensar en una lesión ósea y pensar que se trata de una tendinitis. Los deportistas son tratados muchas veces por el fisioterapeuta antes de llegar al diagnóstico. Por su parte, la enfermedad del Kohler es una necrosis del hueso y la de Müller-Weiss es una anomalía en el tejido. Ambas requieren de un correcto diagnóstico y tratamiento para poder aliviar los síntomas. Fracturas de abulsión. Son las lesiones más frecuentes provocadas por torsión brusca del medio pie, que provoca el arrancamiento de un pequeño fragmento del hueso. La deformidad en poco es importante, pero sí lo es la dificultad para caminar, provocada por el dolor. El índice de sospecha debe ser alto y deben solicitarse radiografías del pie para confirmar el diagnóstico. Con frecuencia solamente se identifica la abulsión en una proyección según la zona afectada. Se puede clasificar estas fracturas en dorsales, plantares o mediales. La ebullición de los ligamentos plantares y dorsales puede ser tratada de forma ortopédica, con inmovilización y restricción de la carga inicial. La abulsión desplazada a la tibial posterior es la única indicación quirúrgica de este grupo, pero no debe confundirse con esta fractura con un navicular accesorio, más irregulares redondeados. Fracturas del cuerpo de escafoides. El mecanismo de lesión en estos casos es un traumatismo de alta energía, un accidente de tráfico y caídas de alta altura, principalmente con fuerzas axilares y indirectas, y con frecuencia asocia lesiones en otros huesos del pie, como el cuboides, el escafoides o el parte del mismo,
luxa o subluxa. También pueden provocarse por aplastamientos, fracturas importantes del cuerpo del escafoide. Cuando se sospecha una fractura de este tipo, se puede clasificar atendiendo al estudio radiológico en desplazadas y no desplazadas. El estudio puede completarse con una tomografía computarizada. TAC. Las fracturas no desplazadas se pueden tratar con inmovilización y descansar de 8 semanas. Las fracturas desplazadas se pueden dividir según la clasificación de Sanderson en tres tipos. El tipo 1 es una fractura de trazo único en el plano transverso u horizontal, dando lugar a un fragmento dorsal y otro plantar. La erupción abierta y síntesis con tornillos da buenos resultados en estos casos. El tipo 2 es una fractura en dirección de dorsolateral o plantar medial. El fragmento medial se luxa dorsomedialmente con respecto a la cabeza del astrágalo y el antepié. Queda en aducción. El fragmento lateral suele sufrir conmoción importante que dificulta o impide la osteosíntesis, siendo necesario en ocasiones la fijación externa o la fijación escafoniana para mantener la columna interna. En las fracturas de tipo 3 existe comunicación central o lateral del carpo, desplazamiento lateral del antepié y subluxación de la articulación calcánea cuboide. El objetivo del tratamiento es conseguir un mínimo del 100% de la superficie articular astragalo-escafoidea congruente. La fractura de estrés por sobrecarga el escafoide se ha descrito tanto en corredores, ballistas, como en jugadores de baloncesto. Se cree que fuerzas repetitivas, reiterativamente canalizadas a través del segundo metatarsiano y cuya media hace el tercio central del escafoide durante las fases de despegue, son las causas de la fractura. Por ello, un segundo metatarsiano largo o un primer metatarsiano corto podrían favorecer la aparición de esta fractura. Clásicamente, la fractura de estrés aparece en el área de máximo ciazamiento, que corresponde a la unión de los dos tercios mediales con el tercio lateral de las escafoides. Los síntomas aparecen de forma insidiosa, siendo este uno de los motivos del retraso del diagnóstico. Existe un dolor en el pie que aparece al correr. Inicialmente el dolor cede con el reposo y el cambio de calzado o superficie. Cuando el dolor aumenta de intensidad y duración, el deportista no puede continuar con los entrenamientos o competiciones, suele ser el momento en el que se consulta al médico. Ya. Fractura de estrés. El siguiente paso es confirmar el diagnóstico. El más discutido puede realizarse una gammagrafía, o sea que demostrará la captación patológica del marcador en el escafoide, o una resonancia magnética, que puede facilitar el diagnóstico de fracturas trabeculares y completas o simplemente evidenciar edema óseo en el escafoide. Tanto si existe una imagen dudosa en las radiografías simples, si el diagnóstico se presuncia es claro y los síntomas son de larga duración, puede realizarse una tomografía computarizada para visualizar la línea de la fractura. El tratamiento, aunque controvertido, sigue siendo la inmunización con escayola y en descanso del pie durante 6 a 8 semanas en las fases iniciales o en fracturas incompletas. En caso de fracturas completas o en retardos en la consolidación tras tratamiento ortopédico, está indicado la reducción abierta y la síntesis con un tipos de fracturas del escafoide del tarso, fracturas de estrés. Cuando ha fracasado el tratamiento conservador, es decir, el hueso no ha consolidado, será necesario la cirugía. La operación del escafoide
por fractura consiste en realizar una fijación interna, poner un sistema de tornillos que ayude a consolidar el hueso y evitar problemas de mala consolidación, que es más frecuente en el escafoides que en otros huesos por su vascularización. Causas de las fracturas. Por las que se fractura el hueso escafoides son múltiples. Traumatismos, es decir, caída de altura o accidentes. Sobrepeso, enfermedad metabólica ósea, medicamentos que afectan el metabolismo óseo, osteoporosis, como por ejemplo en mujeres en menopausia, deportes de impacto repetitivo como son los deportistas de fondo o medio fondo, síntomas de las fracturas. El síntoma más evidente de una fractura del escafoide es el dolor agudo en la zona dorsal del pie. Este dolor suele ser muy limitante a cada paso y cuando el paciente no camina, los síntomas mejorarán considerablemente. Esto fue todo. Al final le dejaré la biografía de investigué todo este tema.